7:41, conversamos con el senador de la Democracia Cristiana, que además es el presidente de la Comisión Mixta del proyecto de infraestructura crítica, por el que el gobierno, la comisión, el intermedio legislativo por el que el gobierno pretende legislar sobre un estado de excepción intermedio. El senador Matías Walker está con nosotros a esta hora en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Iván, muy buenos días. Oiga, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día en la mañana. Se suspendió la sesión que era para hoy, usted mismo lo anunció el viernes. Es verdad que lo pidió el gobierno eso, ¿no? Esa suspensión. Sí, fue algo conversado con el gobierno. Efectivamente, ellos pidieron más tiempo para poder elaborar la propuesta sin descartar en ningún escenario, como lo ha dicho el ministro Jackson públicamente. Yo creo que el gobierno, y hace bien, no ha descartado recurrir al estado de excepción constitucional. Recordemos que el gobierno puede en cualquier momento invocarlo, como lo hizo respecto de la macrozona, como lo hizo respecto de las regiones del norte del país, lo puede hacer respecto a la macrozona sur y otras regiones del país sin tener que recurrir al Congreso Nacional. Yo creo que más bien ahí el gobierno le ha dicho a sus partidos de Apruebo Dignidad, que habían manifestado dudas, de que si no le ponían piso al gobierno para establecer esta posibilidad que las Fuerzas Armadas puedan resguardar carreteras y otras vías esenciales, se va a recurrir al estado de excepción constitucional. Y esa es una decisión, Iván, que el gobierno debiera tomar hoy. Yo creo que esta situación no se puede dilatar más. Yo creo que la inacción no es opción. O sea, o el gobierno decreta estado de excepción constitucional o presenta una propuesta en lo que se ha denominado estados intermedios que nosotros podamos votar el día miércoles en la comisión mixta. O sea, en principio usted está de acuerdo con los diputados de la DC que hoy están planteando que se acabó el tiempo, que se acabó la espera y que esto hay que legislarlo ya o tomar decisiones, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la situación de violencia, no solamente en la macrozona sur, la situación de la delincuencia, la situación de inseguridad, no va para más. Y la ciudadanía está expectante a ver a un gobierno que sea más activo y menos ambiguo en esta materia. Yo creo que cuando a la escolta del presidente de la República, ¿no es cierto?, forma parte de su equipo de seguridad, un carabinero es secuestrado, es baleado, yo creo que eso traspasa, Iván, cualquier límite. Todos los hechos de violencia que hemos visto, que además en el sur, lo que pasó en Chillán con una niña que fue víctima de la violencia, nosotros estamos sacando adelante la ley Tamara, precisamente por eso en el Senado se aprobó en general la semana pasada. Necesitamos un gobierno mucho más decidido en invocar todas las herramientas que le entrega el Estado de Derecho para asegurar la seguridad y el orden público en el país. ¿Cuál es el problema del gobierno, senador? En su opinión, ¿hay un problema? ¿Por qué esa inacción que usted describe? Yo creo que el problema del gobierno es su coalición. Yo creo que probablemente el ministro Jackson hizo ingentes esfuerzos la semana pasada para poder lograr el concurso de sus propios diputados de Apruebo Dignidad para que pudieran aprobar este estado intermedio en el marco del proyecto de infraestructura crítica que fue convocado a una sesión mixta para que las Fuerzas Armadas puedan al menos resguardar preventivamente las carreteras cuando el gobierno tiene información de inteligencia de que va a haber ataques, ¿no es cierto? Y asegurar finalmente las comunicaciones del país, que eso además redunda en el tránsito de los vehículos de emergencia. Eso tiene que ver también con evitar mayores alzas en los precios de alimentos, mantener la comunicación del país, que el país pueda funcionar, es lo básico. Y bueno, los propios diputados de Apruebo Dignidad, incluso que son miembros de la comisión mixta, como el caso del diputado Jorge Brito, manifestó dudas respecto de esta propuesta del gobierno. Entonces, yo creo que ese es el problema que tiene el gobierno. Entonces, yo yo creo que es importante que el Ejecutivo le diga a sus parlamentarios, ¿no? O me apañan en esto, como dicen los jóvenes, o yo voy a recurrir al estado de excepción constitucional, porque al gobierno no le va a quedar otra alternativa. Ahora, el problema es ese, que el gobierno se está quedando sin alternativa en una situación que es bien compleja políticamente hablando, porque si de alguna manera se pelea con sus partidos más cercanos, eso también va a generar
un problema en la gobernabilidad, un problema en la efectividad gubernativa, por decirlo así, ¿no? Hay un problema político importante ahí, ¿no? Es muy complejo, Iván, porque el gobierno sabe que la inacción no es una opción en este momento y que cualquier medida que el gobierno tome, ya sea avanzar en este proyecto del Estado intermedio o de infraestructura crítica, o recurrir al estado de excepción constitucional, va a ser muy bien recibido por la ciudadanía, que quiere más seguridad. La gente está cansada de la violencia, la gente está cansada de la normalización de la violencia. Entonces, yo creo que es muy importante que el gobierno tome una definición hoy. Nosotros estamos convocados a votar este proyecto el día miércoles. Entonces, obviamente yo no puedo esperar más al gobierno. O sea, ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué pasa si el gobierno no hace nada, digamos, que no decreta estado de excepción, estado de emergencia y tampoco presenta indicaciones al proyecto de infraestructura crítica, que es el que tienen que votar este miércoles? Claro, lo que pasa es que como ese proyecto está en una comisión mixta que está encargada de resolver las diferencias entre el Senado, donde se aprobó el proyecto, y la Cámara de Diputados, donde se rechazó, a pesar que algunos lo votamos a favor, eh, cualquier parlamentario, y no solo el gobierno, puede presentar propuestas para resolver esas diferencias. Por lo tanto, si el gobierno no llega con una propuesta el día miércoles, perfectamente los propios parlamentarios podemos tratar de construir un acuerdo. ¿Y ese acuerdo lo tiene usted con la derecha ya? O sea, digo, hay un principio, una conversación ya en curso de eso, ¿no? Yo lo que veo, Iván, más que con la derecha, es un interés transversal por poder legislar. A mí me tocó hablar con cada uno de los senadores y diputados, senadoras, diputadas de la comisión mixta, me tocó llamarlos personalmente el viernes para explicarles por qué habíamos decidido suspender esta sesión de hoy a petición del gobierno, y los propios parlamentarios del Partido Socialista, por ejemplo, y del PPD me manifestaron su decepción, ¿no es cierto?, frente a esta solicitud del gobierno. Ellos también quieren legislar, ellos entienden que tenemos que avanzar en una definición. Y por lo tanto, si el gobierno no toma una decisión, perfectamente podemos construir un acuerdo muy amplio con casi todas las fuerzas políticas para avanzar en un estado intermedio que permita que las Fuerzas Armadas, ojo, sin asumir facultades de policía, sin afectar derechos o libertades individuales, porque esto no es un estado de excepción, pueda resguardar preventivamente las carreteras y las vías esenciales del país, con una clara determinación de las reglas del uso de la fuerza, que eso no solamente lo van a pedir los Mm, parlamentarios, lo están pidiendo las propias Fuerzas Armadas, porque para mm. ellos es complejo también asumir esta labor preventiva de resguardo si es que las reglas del uso de la fuerza no están bien determinadas. Senador Walker, ¿dónde? Porque usted menciona varios casos, que son casos súper llamativos de la semana pasada, que fue una semana horrible en materia de seguridad, en la región metropolitana, en el Biobío, en la Araucanía también. ¿Esto dónde debería aplicarse? ¿Dónde debería haber mayor resguardo, incluyendo a las Fuerzas Armadas? ¿En todo el país, en la región metropolitana y en el Biobío, y en la macrozona sur completa? ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa, Iván, lo que establece el proyecto de infraestructura crítica es que se faculta al gobierno para poder decretar este estado de intermedio, y es importante que el gobierno lo haga no en base al tincómetro, sino que en base a información de inteligencia, en base a información de las policías de manera responsable. Por eso es que el estado intermedio puede decretarse en cualquier comuna del territorio nacional o ser limitado a provincias o regiones. De hecho, el actual estado de excepción, en el caso del estado de excepción en el norte del país, se está aplicando por provincia. El gobierno Mm. puede hacer exactamente lo mismo respecto del estado intermedio, pero eso tiene que hacerlo en base a información de inteligencia, en base a información policial respecto de atentados que se puedan generar. Yo lo único que te digo, Iván, es que después de la amenaza de la CAM, de que si el gobierno persevera en esta idea, eh, el gobierno
rehúsa tomar decisiones, la situación es más compleja todavía. La CAM amenazó al gobierno con hacerle una guerra si perseveraba en esta idea del Estado intermedio. Entonces el gobierno, frente a esa amenaza, no puede dar ninguna señal de debilidad porque se vería muy mal ante la opinión pública que ante una amenaza de la CAM el gobierno se echa para atrás. Y eso creo que no está dentro de la alternativa factible y por eso volvemos a lo mismo. Hoy día el gobierno o decreta el estado de excepción constitucional o hace una propuesta concreta en el marco del proyecto de infraestructura crítica. La ministra Janet Vega confirmó anoche en Tolerancia Cero que el gobierno se va a querellar contra Héctor Yaitul precisamente por esos dichos, por esa amenaza de resistencia armada. ¿Qué piensa? No, me parece fundamental, me parece muy bien que el gobierno empiece a presentar querellas por ley de seguridad interior del Estado, luego que había dicho que no lo iba a hacer, porque las circunstancias obligan al gobierno a tomar decisiones. Pero desde el punto de vista operativo, si el gobierno renuncia ex ante a la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas, ya sea en el marco de un estado de excepción, o en este estado intermedio para resguardar las vías esenciales que aseguran la comunicación del país, va a estar dando una señal de debilidad ante la CAM. O sea, no sirve de nada, Iván, que el gobierno se querelle si al mismo tiempo, ante una amenaza concreta, específica de la CAM, de instalar una guerra, si el gobierno persevera en una propuesta legislativa, finalmente el gobierno termina rehusando persistir en este instrumento. Yo creo que esa sería una señal muy negativa. A propósito de la ministra Vega, de la CAM y de este problema profundo, digamos, ¿qué piensa de lo que dijo la ministra Vega ayer? Corrigió de madrugada en Twitter en torno a que había presos políticos en Chile ligados a algunos de pueblos originarios y también a presos del estallido social. ¿Qué piensa de eso? Un error garrafal por parte de la ministra Janet Vega, porque además reabre una discusión que ya había cerrado el día lunes la propia ministra vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, cuando fue clara en señalar en forma tajante que en Chile no hay presos políticos, que no hay presos por motivaciones de conciencia, porque finalmente eso es una falta de respeto al Poder Judicial. En Chile nadie está preso por sus ideas. En Chile las personas están sometidas a proceso o están siendo investigadas, están siendo formalizadas o han sido condenadas por delitos. Distinto es que se pueda criticar la situación de prisiones preventivas que se mantienen en exceso, pero eso respecto de todo tipo de delitos, y no solamente respecto de los delitos en el marco del estallido social. O sea, suponer que hay motivaciones políticas en mantener prisiones preventivas es gravísimo y le genera al gobierno un problema con el Poder Judicial. Entonces, yo me imagino la pega que va a tener la ministra Vallejo nuevamente el día de hoy. Ahora, en la práctica lo que hace la ministra es decir que en Chile, cuando corrige, cuando se autocorrige, ella dice en Chile no hay presos por sus ideas, pero lo que dijo fue más allá de eso. ¿Qué es lo que dice usted? Ella dice anoche que en las prisiones preventivas extendidas, en casos del estallido, casos innominados, ella no identificó casos específicos, pero dijo que había muchos casos de personas que incluso habían estado 2 años en prisión preventiva o que llevaban 2 años en prisión preventiva, y que esa prisión preventiva estaba dada por motivos políticos. Esa es la acusación de fondo y de eso no se ha desdicho. Sí, eso gravísimo porque naturalmente que en Chile ninguna persona está sometida a una presión preventiva, ya sea que esté formalizada o en una investigación desformalizada por razones políticas. En Chile existe separación de los poderes del Estado, tenemos un poder judicial absolutamente autónomo, independiente del gobierno de turno, a diferencia de lo que ocurre en dictaduras en América Latina como Nicaragua, Venezuela o Cuba o El Salvador. Y por lo tanto es una aseveración absolutamente irresponsable la que hizo la ministra Janet Vega, porque además se mete en un ámbito que es propio del Ministerio de Justicia. Y justo cuando el gobierno está intentando construir un acuerdo precisamente para ver qué ocurre con estas situaciones de prisiones preventivas que se han alargado en el tiempo sin que los jóvenes tengan derecho a una sentencia oportuna. Y eso es válido respecto de los presos del estallido y eso es válido respecto de cualquier
persona que por un delito común lleva más de 2 años en prisión preventiva y no ha recibido una sentencia. Pero eso no se debe a razones políticas, eso se refiere a fallas procesales que tienen que ser corregidas. Pero lo que dijo la ministra es muy grave. El senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, entonces, y además presidente de la mixta sobre infraestructura crítica, que vive su día clave el próximo miércoles en esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buen día. Buenos días.